Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Guardián de la Historia. Hoy nos sumergiremos en la turbulenta vida de uno de los monarcas más famosos de la historia inglesa, Enrique VIII, el rey Tudor de las 6 esposas. Enrique VIII reinó durante 38 años, desde 1509 hasta su muerte en 1547. Su reinado estuvo marcado por la ruptura con la Iglesia Católica, la fundación de la Iglesia de Inglaterra y una vida personal llena de escándalos, matrimonios y ejecuciones. El siglo XVI fue una época de profundos cambios en Europa, y la Inglaterra de Enrique VIII no fue una excepción. Este periodo se conoce comúnmente como el Renacimiento, un renacimiento cultural, artístico y científico que transformó la sociedad europea. Sin embargo, el Renacimiento en Inglaterra tuvo sus propias características distintivas y desafíos únicos. En el comienzo del siglo XVI, Inglaterra era una monarquía centralizada bajo el reinado de la Casa de Tudor. Enrique VII había consolidado el poder después de la Guerra de las Dos Rosas, que enfrentó a las casas rivales de Lancaster y York por el trono de Inglaterra. Aunque su reinado fue relativamente estable, la economía del país aún se estaba recuperando de los estragos de la guerra. En términos de religión, Inglaterra seguía siendo católica en este periodo, con la Iglesia Católica Romana desempeñando un papel dominante en la vida cotidiana y en la política del país. Sin embargo, el poder de la Iglesia y del papado estaba siendo cada vez más cuestionado en toda Europa, y las semillas de la Reforma protestante ya estaban germinando en el continente. En el ámbito internacional, Inglaterra se enfrentaba a desafíos significativos, incluida la rivalidad con otras potencias europeas, como Francia y España. Las luchas por el control de territorios en Europa y por el dominio en el Nuevo Mundo estaban en pleno apogeo, y Enrique VIII buscaba consolidar la posición de Inglaterra como una potencia mundial emergente. En resumen, el contexto histórico en el que vivió Enrique VIII fue marcado por un renacimiento en pleno apogeo, desafíos económicos y políticos y la creciente influencia de las ideas reformistas en la religión. Estos factores proporcionaron el telón de fondo para el reinado de Enrique y moldearon en gran medida sus decisiones y acciones durante su tiempo en el trono. Enrique VIII nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich, siendo el segundo hijo de Enrique VII y Elizabeth de York. Desde su nacimiento, Enrique fue destinado a desempeñar un papel crucial en la historia de Inglaterra, aunque inicialmente como el segundo en la línea de sucesión al trono, detrás de su hermano mayor, Arthur. A diferencia de su hermano, Arthur, cuya educación estaba más enfocada en prepararlo para ser rey, Enrique disfrutaba de una infancia relativamente libre de preocupaciones. Fue educado por tutores destacados y mostró un gran interés y talento en una variedad de áreas, desde la música hasta las artes militares. Enrique también destacó en deportes y actividades físicas, siendo particularmente hábil en la equitación y en el torneo, lo que le valió una reputación como un joven valiente y atlético. Además, mostró una habilidad notable para los idiomas, llegando a ser competente en francés y latín, así como en algunos dialectos europeos. A pesar de su estatus como segundo hijo, la muerte prematura de su hermano Arthur en 1502, cuando tenía solo 15 años, catapultó a Enrique al frente de la línea de sucesión. De repente, el joven príncipe se encontró en una posición de gran responsabilidad, preparándose para un destino que había parecido lejano hasta ese momento. El ascenso al trono de Enrique VIII marcó un punto crucial en la historia de Inglaterra y en la vida del propio monarca. Tras la muerte de su padre, Enrique VII, en abril de 1509, Enrique VIII ascendió al trono a la edad de 18 años. Este momento significativo no solo marcó el comienzo de su reinado, sino que también representó el inicio de una nueva era para el país. A diferencia de su padre, cuyo reinado estuvo marcado por la estabilidad y la consolidación del poder, Enrique VIII llegó al trono con una visión ambiciosa y una determinación para dejar una marca indeleble en la historia de Inglaterra. Desde el principio, buscó afirmar su autoridad y fortalecer la posición de su país en el escenario mundial. Una de las primeras medidas que tomó Enrique al ascender al trono fue rodearse de consejeros y cortesanos leales que compartieran su visión de un gobierno fuerte y centralizado. Juntos, trabajaron para modernizar las instituciones gubernamentales, reformar el sistema legal y promover el comercio y la industria en el país. Sin embargo, uno de los desafíos más significativos que enfrentó Enrique al principio de su reinado fue la cuestión de su matrimonio con Catalina de Aragón, viuda de su difunto hermano, Arthur. Aunque Enrique había estado comprometido con Catalina desde una edad temprana, la falta de un heredero varón y sus propias ambiciones políticas lo llevaron a cuestionar la validez de su matrimonio.
El reinado de Enrique VIII estuvo marcado por sus matrimonios tumultuosos y los consiguientes conflictos religiosos que sacudieron a Inglaterra y a toda Europa. Estos eventos no solo afectaron la vida personal de Enrique, sino que también transformaron el curso de la historia religiosa y política del país. El primer matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, una princesa española y viuda de su difunto hermano, Arthur, duró más de 2 décadas. Aunque su matrimonio parecía establecido en sus primeros años, la incapacidad de Catalina para producir un heredero varón llevó a Enrique a cuestionar la validez de su unión. Obsesionado con tener un heredero varón que asegurara la continuidad de la dinastía Tudor, Enrique buscó una anulación de su matrimonio con Catalina. Sin embargo, la negativa del Papa a conceder la anulación, debido a la presión de la familia de Catalina y de su sobrino, el emperador Carlos V, quien controlaba gran parte de Europa, llevó a Enrique a tomar medidas drásticas. Enrique decidió romper con la Iglesia Católica Romana y establecer la Iglesia de Inglaterra, con él mismo como cabeza suprema. Este acto, conocido como el Acta de Supremacía de 1534, marcó el comienzo de la Reforma Protestante en Inglaterra y la separación de la Iglesia de Inglaterra de la autoridad papal. El segundo matrimonio de Enrique VIII, con Ana Bolena, fue el resultado directo de su conflicto con Catalina y su deseo de un heredero varón. Sin embargo, el matrimonio con Ana Bolena también terminó en tragedia, con su ejecución por cargos de adulterio, incesto y traición en 1536. A lo largo de su reinado, Enrique VIII contrajo matrimonio en total 6 veces, con resultados variados. Su búsqueda obstinada de un heredero varón y sus matrimonios subsiguientes desencadenaron una serie de conflictos religiosos y políticos que transformaron a Inglaterra y a toda Europa. A pesar de sus motivaciones personales, el legado de Enrique VIII en la historia de Inglaterra está indisolublemente ligado a su papel en la Reforma Protestante y en el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra. Legado. El legado de Enrique VIII es complejo y multifacético, y su reinado dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra y en el mundo occidental. Aunque su reinado estuvo marcado por intrigas amorosas, conflictos religiosos y cambios políticos radicales, su influencia se extiende mucho más allá de estos eventos individuales. En primer lugar, el reinado de Enrique VIII presenció un cambio sísmico en la religión en Inglaterra y en toda Europa. Su ruptura con la Iglesia Católica Romana y el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra marcaron el comienzo de la Reforma Protestante en el país, un movimiento que tendría repercusiones duraderas en la historia religiosa y política de Europa. Además, Enrique VIII presidió una serie de reformas políticas y legales que transformaron la estructura del gobierno en Inglaterra. Su establecimiento del Acta de Supremacía de 1534 consolidó su poder como monarca absoluto y sentó las bases para una monarquía centralizada y autoritaria en el país. Sin embargo, el reinado de Enrique VIII también estuvo marcado por la tiranía y la violencia. Sus matrimonios tumultuosos y sus ejecuciones de esposas y adversarios políticos son recordados como algunos de los momentos más oscuros de su reinado, y su búsqueda obsesiva de poder y descendencia dejó un rastro de destrucción a su paso. A pesar de estos efectos, el legado de Enrique VIII perdura hasta nuestros días. Su reinado sentó las bases para la Inglaterra moderna y estableció las instituciones y prácticas que aún se encuentran en vigor en la actualidad. Además, su influencia en la historia mundial es innegable, ya que su ruptura con la Iglesia Católica Romana y el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra tuvieron un impacto duradero en el curso de la historia religiosa y política de Europa. En conclusión, Enrique VIII fue mucho más que un rey extravagante con una vida amorosa tumultuosa. Fue un líder visionario que transformó la historia de Inglaterra y dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Su reinado, marcado por conflictos religiosos, intrigas políticas y una búsqueda obsesiva de poder y descendencia, sigue siendo objeto de estudio y fascinación para historiadores y aficionados por igual. A pesar de sus defectos, Enrique VIII dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra y en la historia mundial, moldeando el curso de los eventos que seguirían durante siglos.